Hola señores, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu. Vamos a continuar con los conceptos de programación orientada a objetos y estructuras de datos. Y en este momento vamos a concentrarnos en trabajar la parte de árboles. Bueno, entonces resulta que para trabajar la parte de árboles, primero debemos de clarificar un tema que se llama la recursividad. Bueno, ¿qué podemos decir de la recursividad? La recursividad es cuando un procedimiento es llamado a sí mismo. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros decimos, podemos tener un ejemplo clásico que se encuentra en toda la bibliografía que uno pueda encontrar de cualquier libro de estructura de datos o de programación que hable de recursividad. Estamos hablando del algoritmo del factorial. Sabemos que el factorial se representa pues como 5 y el signo de admiración. El factorial va a ser igual a de 5, hacemos un ciclo iterativo, entonces decimos que el factorial de 5 va a ser igual a 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces a eso nos da 120 y ese es el factorial de 5. Ahora, si nos apegamos a la definición matemática de factorial, decimos que el factorial de 0, decimos que si el factorial es 0, entonces decimos que el factorial es 1. En caso contrario, decimos que el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. Y esa es la definición recursiva de factorial. Y es una definición, digamos, clara. Lo mismo podemos representar con la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci nos dice que los números son 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 3, 21, 33, 54, 37, etcétera, donde podemos ver que cada número es la suma de los dos anteriores. Entonces, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, este es el término 0, vamos a mirar por acá, uy, este vamos, está todo crazy aquí. Si nos dicen que está el término 0, el término 1, el término 2, el término 3, el término 4, el término 5, el término 6, el término 7, el término 8, el término 9, el término 10. Entonces, si a nosotros nos dicen, sáquenos el factorial del término 10, el programa nos debería decir 54, que 54 es el Fibonacci del término 10, pero también hay una definición recursiva para Fibonacci. Podemos decir que Fibonacci es el Fibonacci de n-1 más el Fibonacci de n-2. Entonces, si podemos decir que el Fibonacci del término 10 es igual al Fibonacci del término 9, el Fibonacci del término 9 es 33, más el Fibonacci del término 8, y el Fibonacci del término 8 es 21. 21 más 33 nos da 54. Entonces, podemos darle un volteamiento y hacerlo recursivo. Entonces, para eso vamos a irnos entonces voy a parar aquí. Para eso vamos a irnos a nuestro NetBeans. A mí me gusta mucho, ustedes se han dado cuenta, trabajar en NetBeans. Y vamos a crear un proyecto. Lo voy a crear por aquí. Voy a crear una Java Application. Y este proyecto le voy a cambiar la ruta porque ya los tengo creados ahí. Entonces no quiero, voy a crearlos aquí en temporal. Y este proyecto, aquí está la ruta bien. Y este proyecto vamos a llamarlo prueba de recursividad. Prueba recursividad. Ahí está. Entonces, este proyecto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comprobar algunos algoritmos, vamos a hacerlos recursivos, y otros algoritmos vamos a hacer el mismo algoritmo, el algoritmo de factorial y el algoritmo de Fibonacci, vamos a hacerlos ambos de manera recursiva y de manera no recursiva. ¿Qué deben de tener en cuenta? La recursividad no es la panacea, no es lo máximo, no es la mejor solución. Me explico. Si yo puedo hacer un algoritmo factorial, si yo puedo hacer una solución y la puedo representar iterativa o la puedo representar de forma recursiva, la recomendación es que la hagas iterativa, no la hagas recursiva. La recursividad no es la mejor solución hablando en términos de eficiencia y de consumo de recursos. Es más, un algoritmo recursivo puede ser mucho más eficiente, mucho más ineficiente que un algoritmo no recursivo. Entonces, son soluciones muy elegantes, son soluciones muy buenas, son soluciones muy tesas, digamos, son soluciones muy limpias desde el punto de vista de programación, pero no siempre generan los resultados en términos de performance que nosotros deseamos. Bueno, entonces siendo así, vamos aquí, entonces aquí en nuestra clase prueba recursividad, vamos a crear dos clases. Vamos a crear una clase llamada la clase recursivo, y vamos a crear otra clase y vamos a llamar la clase no recursivo. Entonces ahí tenemos la clase recursivo y la clase no recursivo. Dentro de la clase no recursivo vamos a empezar creando algunos algoritmos. Vamos a crear el algoritmo del factorial recursivo y el algoritmo del factorial no recursivo. ¿Cómo opera esto? Fácil.
vamos a crear aquí un método público, vamos a crearlo estático para no tener que definir objetos de esta clase para poder utilizar el método. Vamos a decirle doble, no porque el factorial genere números con decimales, sino porque doble es el tipo de datos más grande que me puede dar. Y realmente el factorial genera números muy grandes. Entonces decimos factorial y vamos a tener aquí una variable inn. Bueno, aquí no voy a sentarme a explicar mucho cómo funciona la lógica del factorial. Si deseas ver cómo funciona la lógica del factorial, de pronto no te queda claro, lo mismo para el Fibonacci, yo te recomiendo que entres a mi canal. Voy a entrar aquí, perdón, no tengo que loguearme. Buscas aquí en el canal Juan Carlos Zuluaga y en el canal hay una parte, vamos a entrar aquí al canal de programación. El canal de programación de Juan Carlos Zuluaga es este muñequito, es este mancito de las... Bueno, vamos a parar aquí porque esto no lo necesito. Y ahora en listas de reproducción les recomiendo a las personas que tengan líos para entender qué es un factorial o qué es un Fibonacci, les recomiendo el tutorial número 5 que se llama lógica de programación. Entonces en este tutorial, a ver si no estoy mal, se los voy a encontrar. A ver, aquí está. El de las... ¿Pero dónde está el factorial? Se me perdió. Cálculo del número factoriales. El ejercicio número 13 explica en detalle la lógica del algoritmo factorial y el algoritmo número 17 nos habla de las series Fibonacci. Bueno, entonces espero pues que les sirva esos dos tutoriales. Pero bueno, entonces el factorial, decimos simplemente, vamos a declarar una variable doble. Vamos a declarar una variable double llamada auxiliar, vamos a inicializarla en 1 y hacemos un ciclo. Le decimos for int i igual a 2, porque ya para qué multiplicar por 1. Le decimos i menor o igual a n y le decimos con incrementos de 1. Dentro del ciclo le decimos auxiliar, llévele lo que tiene auxiliar por i. Y al final le decimos return aus. De esta manera tenemos, digamos, el algoritmo clásico del factorial. Así funciona. Este algoritmo nos debe calcular un factorial, o sea que si yo le digo factorial de 5, debe dar 120. Si no tenemos errores y funciona bien, efectivamente nos debería dar 120. Ahora, vamos a hacer este mismo algoritmo factorial. Voy a copiarme esto pues para ganarme el encabezado y vamos a hacerlo en la clase recursiva. Entonces vamos a darnos, aquí hay una solución para esto. Entonces si miramos aquí el algoritmo recursivo de factorial, la cosa es muy diferente. Bueno, no lo copié. Ahora sí, vamos a pegarlo aquí. Entonces vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿cuál es la lógica del recursivo? Vamos a pegarnos a la definición matemática. ¿Qué nos dice la definición matemática? Si n es igual a 0, entonces decimos que el factorial es 1. De lo contrario, ojo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a decirle que retorne n por el factorial de n menos 1. Entonces vean qué bonito este algoritmo. Entonces estos dos algoritmos son exactamente lo mismo, bueno, o son equivalentes, hacen lo mismo. Este algoritmo, aquí es donde encontramos la recursividad, porque aquí tenemos la palabra factorial, aquí tenemos factorial con un mismo parámetro. Entonces eso se llama recursividad. Ahora, hacerle la prueba de escritorio a los algoritmos recursivos tiene su cuento, es complicado. No es parte de este curso explicarles cómo hace la prueba de escritorio. Aquí lo que nos vamos a concentrar es en árboles. Entonces, para poder avanzar al tema de árboles, simplemente les hago una introducción en recursividad, pero no es un video dedicado a la recursividad. Entonces simplemente no hagamos prueba de escritorio, pero sí probémoslo a ver si funciona. Aquí en la clase prueba de recursividad vamos a hacer lo siguiente. Entonces simplemente imprimamos a ver qué nos dice. Digámosle system.out.println. Entonces digámosle factorial de 5 no recursivo. Factorial de 5 no recursivo, y aquí decimos que el factorial de 5 no recursivo es de la clase no recursivo y buscamos el método factorial y le decimos factorial de 5 y él debería funcionar. De forma similar vamos a hacer el factorial de 5 sí recursivo. Entonces aquí utilizamos la clase recursivo. Vamos a correr el proyecto y nos debe dar absolutamente igual en ambos puntos. Vamos a probar. Taque, 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 taque. Le está haciendo la prueba. ¡Tarán!
Entonces nos dice factorial de 5 no recursivo 120, factorial de 5 sí recursivo 120. Y nos va a funcionar, y realmente nos va a funcionar voy a cerrar las otras clases, tengo una cantidad de archivos abiertos, listo. Entonces, y nos va a funcionar para todos los números. Ahora, el número más grande que podemos capturar en factorial es el factorial de 170. El factorial de 170 es un número extremadísimamente grande. Entonces vamos a decirle que nos calcule el factorial de 170 recursivo. Y aquí le decimos 170 y aquí le decimos 170. Y démosle play al proyecto. Entonces aquí nos dice que el factorial de es un número que tiene, en ambos casos se dan cuenta es exactamente lo mismo, y es un número que tiene 306 dígitos. Ojo, un número de 306 dígitos es un número inmenso, es una cosa gigante, más grande que Godzilla. Entonces, ojo con eso, ahí está. No le podemos decir que nos saque factorial de 171, simplemente voy a probar aquí lo que pasa con factorial de 171, ya es el límite. Nos dice taque infinito, ¿por qué? Porque ya no nos va a caber en un número doble. Ojo, ¿sí o qué? Entonces dejémoslo hasta factorial de 170. Normalmente los factoriales dan números grandísimos. Pero si se dan cuenta, otra cosa, miren el performance. Ambos procedimientos ¡pum!, responden en menos de un segundo. Se dan cuenta de la ejecución de ambos procedimientos es muy larga, es muy rápida. En este factorial, por la forma como se apilan y se desapilan las llamadas del algoritmo recursivo, no se hace diferencia en cuál es más eficiente u otro. No podemos saber si es más eficiente el algoritmo recursivo o si es más eficiente el algoritmo no recursivo. Eso había ya que puedes hacerle un análisis de algoritmos. Pero vamos a probarlo ahorita, qué nos pasa cuando hagamos los algoritmos de la serie Fibonacci no recursivos y recursivos. Entonces, primero hagamos el no recursivo, el tradicional. El que ustedes, si tienen líos, pueden encontrar el video, el tutorial, lo que les dije al principio del video. Entonces vamos a crear aquí public static double, vamos a crear aquí una variable, vamos a crearle el método llamado Fibonacci. Por cultura general, Fibonacci es una serie matemática que representa cómo se reproducen algunas especies de roedores. Es decir, si nosotros cogemos dos ratoncitos y los metemos en una cuevita, los ratoncitos a la primera se convierten en 3, en 5, en 8, en 13, en 21, en 33, generación tras generación. Por eso dicen que un par de ratones en yo no sé cuántos meses generan 1.000.000 de ratoncitos. Entonces Fibonacci es una serie que se asemeja, o sea, es tendente a representar la curva que generan la reproducción de ciertas especies, especialmente roedores, que los roedores sí saben sí son como que buenos para eso de tener hijos. Bueno, entonces vamos a hacer aquí la serie Fibonacci. Entonces la serie Fibonacci tiene dos condiciones. Si la n es igual a 0 o la n es igual a 1, nosotros decimos que el Fibonacci es n. O sea, el Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1 es 1. Y eso no, digamos, ellas salen de la norma. Ahora, podemos decir aquí double. Entonces aquí podemos tener aquí doble. Vamos a definir las variables. Vamos a definir una variable A. La variable A la inicializamos en 0. Vamos a definir una variable B que inicializamos en 1. Vamos a definir la variable C. Pues no hay que inicializarla, sino que si no, esto no compila. Y vamos a definir una variable I, que la I empieza en 1. ¿Cuál es la condición del Fibonacci? Le vamos a decir while I sea menor a n. Pues ustedes recuerden que aquí no explico mucho, eso está en el tutorial número 5. Si tienen líos, remítanse en el tutorial número 5. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente: le dimos que C es igual a A más B. Luego le vamos a decir que A llévele lo que tenía B, y a B llévele lo que tenía C. Y por último incrementamos la I y hacemos un incremento a la I en 1. Y al finalizar aquí tenemos ya el valor del Fibonacci. Le decimos, y el valor del Fibonacci queda en la variable C. Este es el algoritmo clásico del Fibonacci, el Fibonacci interactivo. Ahora vamos a construir el Fibonacci recursivo. Entonces el Fibonacci recursivo, simplemente vamos a irnos aquí a la clase de recursividad y vamos a pegar aquí para que me quede como el encabezado del tales. Bueno, entonces aquí me pego a la definición matemática, simplemente si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces return n. De lo contrario, bueno, aquí no necesito un de lo contrario porque igual le cae ahí. Entonces, de lo contrario, vamos a decirle que return, vamos a decirle, ojo, Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2. Entonces, de esta manera,
Es una belleza, porque este algoritmo nos va a funcionar. O sea, con esta sola línea, que en una sola línea, reemplacé en recursivo lo que mejoré con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. Pero ojo, eso es engañoso. No siempre tener menos líneas de código significa que el algoritmo es más eficiente. O sea, esta solución de Fibonacci es muy bonita, es muy transparente, pero no es la solución más eficiente del mundo. Vamos a probarlo. Entonces vamos a probar, si nosotros hacemos aquí la pruebita y le vamos a imprimir, vamos aquí escribimos Fibonacci, si le decimos Fibonacci de, pónganle por decir algo de 10, no recursivo, entonces aquí le decimos no recursivo y tiramos el método Fibonacci con parámetro 10 y después imprimimos el Fibonacci sí recursivo de 10. Entonces vean lo que pasa acá. Fibonacci, entonces aquí hacemos el sí recursivo de 10 y vamos a ver qué pasa. Vamos a probar acá. Entonces ahí nos va a mostrar ambos factoriales y después de ambos factoriales nos dice que el Fibonacci no recursivo es 55 y que el Fibonacci sí recursivo es 55. Obviamente van a dar lo mismo, pero vamos a hacer esta pruebita a nivel de performance. Supongamos que no es el Fibonacci de 10, sino que es el Fibonacci de 30. Vea que no llegamos a un número muy lejos, pero vamos a probar esto. Si le decimos que nos saque el Fibonacci de 30, entonces aquí el Fibonacci de 30, ahí nos dio un número grandecito. Ahora vamos a sacar otro Fibonacci más grande. Voy a ir subiendo de 10 en 10 porque va a llegar un momento en que se nos va a demorar mucho el recursivo y quiero probarlo. Entonces vean que aquí, ya si se dan cuenta lo que pasó acá, respondió el no recursivo, respondió inmediatamente. Pero el recursivo se nos quedó un momentito ahí esperando. Entonces eso significa que, bueno, aquí no le cambié el 40, es peor. Y si le ponemos 50, nos vamos a dar cuenta que el Fibonacci recursivo, que el Fibonacci iterativo, digamos que responde casi que inmediato, ya, respondió. Nos dio un número ahí grandísimo porque es un número que tiene dígitos. Pero ahora lo que pasa, vea, el programa no es que esté bloqueado, él va a terminar, sino que se va a demorar un ratote. Entonces mira lo que está diciendo Fibonacci recursivo, él empieza ahí está trabajando, dejémoslo trabajando para que hagan la prueba y nos demos cuenta de qué le pega. O sea, él nos va a decir cuánto demoran las ejecuciones, nos va a decir cuánto tiempo demora, 1 minuto, 2 minutos, 10, 20, lo que sea. El NetBeans nos dice eso y vean que en menos de un segundo pudo hacer el Fibonacci no recursivo. Eso fue en cuestión de milésimas de segundo, pero el Fibonacci, que es recursivo, que es una solución muy elegante, muy bonita, no deja de ser elegante y bonita, porque no es una solución eficiente para hallar Fibonacci de números grandes. De pronto sí, digamos, no se sienten Fibonacci de números chiquitos, pero en Fibonacci de números grandes sí es bien complicado. Bueno, mientras eso ejecuta, vamos a hablar. Entonces, otro algoritmo clásico para poder representar la recursividad, hablamos de las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es un jueguito en el cual nosotros tenemos un número n de discos. Digamos, aquí está el ejemplito de cuáles son los movimientos con 3 discos, pero la cosa se complica cuando son n discos. O sea, cuando ya tengo que mover 10 discos, 20 discos, ya se complica muchísimo el tema de las torres de Hanoi. ¿Cómo funciona el tema de las torres de Hanoi? Fácil. Yo tengo 3 discos colocados en 3 pilares. Pilar ABC, pilar 1, 2, 3, como ustedes le quieran llamar. Entonces, lo que hacemos es que llamamos el pilar, digamos, A es el pilar origen, el pilar C es el pilar destino y el pilar B es el pilar auxiliar. ¿Cuál es el objetivo? Pasar todos los discos del origen al destino, o sea, pasar todos los discos de A a B, a C, perdón. Pero hay 2 condiciones. Las condiciones es que solo se puede pasar un disco al mismo tiempo y la otra condición es que nunca puede haber un disco de mayor tamaño sobre un disco de menor tamaño. Entonces, ¿cuál sería el primer movimiento? El primer movimiento es que nosotros pasamos de A a C. Entonces ya nos quedó así. Segundo movimiento, nos quedó aquí. Entonces pasamos este azulito, lo pasamos para B. Entonces nos quedó así. Luego cogemos este verdecito y lo devolvemos para B. Luego cogemos este disco aquí, este rojito, y lo pasamos para C. Entonces ahí nos va quedando el disquito en C. Ahora, lo que hacemos es que cogemos este verdecito y lo pasamos para A. Por último ya cogemos este azul y lo pasamos para C. Y por último cogemos el disquito en A y lo pasamos para C. Eso es recursivo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cuando vamos a mover n discos, lo que hacemos es que movemos n discos menos 1, o sea que movemos los 2 primeros discos, los pasamos de A a B, usando el C como auxiliar.
Ojo pues, cuando aquí tenemos ya n discos movidos de A a B usando C como auxiliar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que pasamos el disco A C. Y por último, lo que hacemos es que cogemos n discos menos 1 y lo pasamos de B a C usando el A como auxiliar. Y eso nos funciona así tuviéramos 2, 20, 50, 500 discos. Entonces vamos a probar el algoritmo de las torres de Hanoi, que es un algoritmo muy interesante para demostrar la recursividad, pero es un algoritmo que es bien complicado hacerle la prueba de escritorio. Entonces vamos a irnos ahora, vamos a irnos aquí a la clase recursividad para probar eso. Entonces aquí en la prueba de recursividad vamos a decirle public static, me quedó asiatic, public static void, vamos a decirle, esto se llama Hanoi. Entonces, ¿qué parámetro recibe Hanoi? Recibe un parámetro n, que es el número de discos, recibe un parámetro, vamos a decirle más bien char, recibe un parámetro char, que es cómo se llama el origen, otro parámetro char, que es cómo se llama el auxiliar, y otro parámetro, otra letra, otro char, que nos dice cómo se llama el destino, origen, auxiliar y destino. ¿Qué es lo que hacemos en las torres de Hanoi? Vean, le decimos si n es mayor, si n es mayor a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces n mayor a 0 viene siendo la condición de salida de nuestro algoritmo recursivo. Entonces, ojo, lo que vamos a hacer aquí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, le decimos, si n es mayor a 0, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a involucrar. Entonces, ¿qué es lo primero que decimos? Llamamos recursivamente el algoritmo de las torres de Hanoi, haciendo que llamamos n-1 discos, los vamos a mover ¿de dónde? Vamos a moverlo del origen, vamos a moverlo del origen al destino, usando, vamos a moverlo del origen, origen, auxiliar y destino, vamos a moverle del origen al auxiliar usando el destino como auxiliar. Ahora, luego de eso vamos a imprimir el movimiento, entonces le decimos system.out.println, vamos a decirle que nos imprima el origen, más, vamos a decirle que nos imprima el origen y vamos a colocar aquí una flechita y luego que movemos le decimos que nos imprima del origen al destino. Y por último vamos a hacerle el otro llamado recursivo al Hanoi, que es que mueva -1 discos, lo vamos a mover del auxiliar al destino usando el origen como auxiliar. Entonces, de esa manera, este algoritmo tan sencillo, tan chiquito, son apenas 5 líneas, hace maravillas. Vamos a probar a ver si es verdad. Entonces, para poder probar a esto, vamos a irnos aquí a prueba de recursividad. Entonces, simplemente vamos a decirle aquí que nos muestre Hanoi, que nos haga un Hanoi, de la clase recursivo. Vamos a involucrar el método Hanoi, vamos a involucrarlo primero con 3 discos. Vamos a decirle que el origen se llama A, que el auxiliar se llama B y que el destino se llama C. Y vamos a probarlo a ver cómo opera esto. Vamos a darle play al proyecto y es una maravilla. Vean lo que pasa. Bueno, aquí esperen, vamos a hacer algo. Esperen, primero paremos esto. No supe cuánto había terminado la ejecución del otro, no chequeé, qué pena. No le pongamos aquí factorial de 50 porque si no el Fibonacci de 50 nos va a dejar aquí un ratote. Entonces vamos a reemplazar este factorial, vamos a darle play al proyecto. Entonces ve aquí nos dice, primer movimiento de A a C, después de A a B, de C a B, de A a C, de B a A, de B a C y después de A a C. Esos son los movimientos que necesitamos para mover 3 discos. Pero vean lo que pasa, si no fueran 3 discos, sino que fueran 10 discos, los movimientos ya se nos complican enormemente. ¿Por qué? Vean la cantidad sota de movimientos que hay que hacer cuando necesitamos de A a B, entonces empieza. Ahora, incluso en países asiáticos el juego de las torres de Hanoi es extremadamente popular y hacen concursos y esos chinos pues colocan ahí unos torres y hacen un concurso el que las mueva más rápido y es bien bacano. Entonces ahí tenemos el algoritmo de las torres de Hanoi y simplemente a introducción de lo que era recursividad. Ahora, ¿qué deben de tener en cuenta?
Recuerden lo que yo les dije, lo vimos aquí con el algoritmo del Fibonacci. El Fibonacci recursivo se nos demora mucho tiempo, entonces no siempre las soluciones recursivas son las más eficientes. Tener mucho cuidado con ellas porque dependiendo del número de apilaciones que hace, pueden demorarse años en ejecutar un programa. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Entonces, pero el tema de recursividad es un mal obligado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a trabajar en árboles, hablamos de los árboles como los árboles son estructuras recursivas por definición. ¿Qué significa eso? Que yo para crear un árbol, para recorrer un árbol, para borrar un nodo en un árbol, para insertar un nodo en un árbol, etcétera, todo lo que vamos a hacer son árboles, se convierten en algoritmos recursivos. Por ejemplo, el algoritmo de las torres de Hanói se puede hacer recursivo y no recursivo, y es complicadísimo hacer el algoritmo de las torres de Hanói recursivo y no recursivo. Vimos que el factorial lo podemos hacer recursivo y no recursivo, que el Fibonacci lo podemos hacer recursivo y no recursivo, donde recomendamos que no se haga recursivo, pero en los árboles sí toca. En los árboles sí toca recursivo, porque no hay forma de hacer estos algoritmos de forma no recursiva. Entonces ahí sí nos tocó. Bueno, entonces los árboles es una estructura. Digamos aquí tenemos un árbol n-ario, o sea, y los árboles tienen, digamos, como una terminología. Aquí el nodo A lo llamamos el nodo raíz y decimos que el nodo B es un hijo de A, pero a su vez B se convierte en un árbol, es un subárbol, por eso es que es recursivo. Los hijos de B serían el E y el F. El padre de B sería A. Ahora decimos que el nodo A está en el nivel 1, que el B, C y D están en el nivel 2, que el L, F y el G están en nivel 3. Ahora, ¿qué más podemos decir? El grado de un árbol, el grado de un nodo es el número de hijos que salen de un árbol. Entonces aquí tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Y el grado del árbol es el mayor grado que tenga el árbol. Entonces este árbol tendría un árbol, pues el árbol verde, no estoy mirando el otro que es como moradito, el árbol verde, digamos, tiene un grado de 3. Disculpe. Bueno, entonces tenemos todo lo que es la terminología del árbol. Aquí la podemos referenciar, lo que son hijos, son las ramificaciones de cada nodo. Padre, son los registros que tengan un mismo hermano. Grado de un registro es el número de ramificaciones que salen de un registro. Y grado del árbol es el máximo grado de cualquier registro del árbol. Y hojas son los registros con grado 0. La altura de un árbol es la altura máxima de un registro. Ahora, si nosotros miramos este árbol, este es un árbol n-ario. Porque tiene grado mayor a 2. Los árboles que tengan grado 2 se denominan árboles binarios. Árbol binario, entonces tenemos este. Entonces, vamos a construir nuestro primer algoritmo de árboles en el cual vamos a construir un árbol binario y luego vamos a hacer los recorridos del árbol preorden, inorden y postorden. Entonces, ¿cómo funciona eso? Listo. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Una Java Application. Este proyecto lo vamos a llamar prueba árboles binarios. Y estos árboles binarios vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestro programa principal. Entonces en nuestro programa principal, ahorita volvemos a él porque en este es donde vamos a probar las clases del árbol, los métodos que construyamos en el árbol. Entonces lo que vamos a crear aquí es una nueva clase